Family, a prayer that we pray together is a powerful Querida prayer. familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for EWTN. Hoy oramos por los benefactores de EWTN. Father in heaven, we thank Padre celestial y providente que estás en el cielo, te damos gracias por haber inspirado a tantos a apoyar la obra de EWTN todos estos años. Tu generosidad nadie la supera. Te pedimos que bendigas a todos los que han contribuido a EWTN. Concédeles en recompensa 100 veces lo que han dado. Bendice sus tareas y asiste a sus necesidades. Dale sobremanera dones del Espíritu para que puedan crecer en santidad y recibir la recompensa duradera de la vida eterna. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. brothers and sisters, let us prepare Hermanos, to celebrate these sacred mysteries. para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Almighty God, have mercy on us. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. O God, Señor Dios de nuestros padres, who bestowed on que concediste a los santos Joaquín y Ana la singular gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos, por las súplicas de ambos, que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of Sirach. Lectura del libro del Eclesiástico. Now will I praise those gods, Hagamos el elogio de los hombres de bien, each in his own time. de la serie de nuestros These were antepasados. godly men, whose Fueron works hombres de bien, have been forgotten. su esperanza no se acabó, Wealth remains sus in bienes their family, perduran en su descendencia, with their su heredad pasa de hijos a through nietos. God's covenant with them, Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos, gracias a ellos. and for all time their Su property recuerdo dura por siempre, su caridad glory will never be no se blotted out. olvidará. Sepultados sus cuerpos en paz, Laid away, but their vive name lives on su in fama por generaciones. At gatherings, their wisdom El pueblo cuenta su sabiduría, the assembly proclaims la asamblea pregona su alabanza. Verbum Domini. God will give him the throne of David. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. El Señor Dios le ha dado el trono de David su The padre. Lord swore to David, El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. your own offspring, A uno de shall tu set linaje your throne. pondré sobre tu trono. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. For the Lord has chosen Porque el Zion, Señor ha elegido a to Sión, bless her for ha his deseado vivir en ella. dwelling. Zion is my resting Esta es place su mansión forever. por siempre. In her will I dwell, Aquí for I viviré love her. porque la deseo. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. In her will I make a horn. Haré germinar el vigor de David. I will place a lamp before Enciendo my una eyes. lámpara para mi His ungido. enemies I will A clothe sus with enemigos los vestiré de ignominia. my Sobre él shall shine. brillará mi diadema. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. Aguardaban el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en ellos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. I say to you, Les aseguro prophets and righteous que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, what you hear. y escuchar lo que oyen y no lo oyeron. Verbum Domini.
Today we celebrate El día de hoy celebramos la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. a book that was written around 120 Hay un libro que fue escrito alrededor del año 125 después de Cristo llamado el Protoevangelio de Santiago. If you wish, you can find it online, Si desean, pueden encontrarlo en internet y descargarlo. English and in Greek. Lo tienen en And you'll see inglés y en griego. the Y number verán ahí un stories número de about historias Lord, Our Lady, Saint Joseph, acerca de nuestro Señor, are la not Virgen found y San in the José, New Testament. que no se encuentran en el Nuevo Testamento. Look at it, think that, again, it was Y los written about estudiosos que lo miran piensan que fue escrito alrededor del año 125 por miembros de la familia de nuestro Señor. various brothers and sisters of Jesus, Recuerdan los diferentes hermanos y hermanas de Jesús que of Saint Joseph's eran hijos de and el hermano de San José y la cuñada and Cleofás y María. wife of Clopas, that's Daniel. María, la hermana de Cleofás, That was our Lord's aunt. quien estuvo al lado de la cruz, And Clopas, la tía del Señor. Y Cleofás, según reports algunos de los Eusebius informes iniciales, that he knew cuentan que él Jude's grandson, conoció al nieto de that San Judas was y el nieto Saint Joseph's brother. le dijo que Cleofás era hermano de José, así que Our Lady's sister-in-law and our Lord's aunt. And María era su cuñada. most likely from some of those members of Y the probablemente children. por algunos, Saint James, the brother of the Lord, ellos tuvieron algunos hijos. Saint Joseph, Santiago es uno who became de ellos, San Simón, que se convirtió en el segundo obispo de Jerusalén después de Santiago. Sabemos algunos de ellos. at the history of the church. Si echamos un vistazo a la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea, In the three que fue escrito en los años 320 después de Cristo, things that y he él had gotten from registra alguna de estas cosas que él escuchó o leyó en alguno de estos primeros libros. material that again most likely Y como parte de este material que probablemente not apostolic, se origina a partir de familiares y no es apostólico, no es parte del Nuevo Testamento, no se considera we don't escritos sagrados, of the Bible, but no es parte de la Biblia, of James pero el protoevangelio de Santiago ha tenido un gran impacto en la forma en que miramos las cosas. Joseph with a little Por ejemplo, that comes cuando vemos a San José con un lirio, proviene de ahí. you can't expect me to preach without giving you some homework. So it's good. Tienen que leerlo. Se los dejo de tarea. Es bueno regresar y leer la fuente original. Describe a Santa Just Ana y San Joaquín viviendo justo al norte del templo en Jerusalén. Ellos vivían en Jerusalén outside y su casa quedaba justo afuera del área del templo. Y el día de hoy, si van a Jerusalén, la iglesia de Santa Ana where fue construida sobre el lugar donde ellos vivían, sobre el lugar de nacimiento de la Virgen, y parte de ello pertenece a los griegos ortodoxos y parte a los católicos latinos. you have in the proto-gospel of Y parte de la historia que tenemos en el protoevangelio de Santiago cuenta acerca de San Joaquín y Santa Ana, como eran mayores y no tenían hijos. the beat Una tendencia que vemos a lo largo de la Biblia. Tenemos a Abraham over and o Rebeca, a number of que reciben una y otra vez un número de personas sin hijos que son visitadas por Dios, y a veces después de rezar mucho, o a veces por la iniciativa de Dios, pero a veces después de rezar mucho, al igual que Rebeca en el Antiguo Testamento, quien to have a child. rezó mucho para tener un hijo y luego tuvo gemelos, See Jacob y Esaú. Saint Anne, Vemos que Santa Ana her
rezaba y hablaba acerca de su experiencia de no tener hijos con amargura, algo que realmente le molestaba. Y ella dice, no importa si es un niño o una niña, pero quiero tener un hijo. Y entonces es cuando un ángel la visita y le asegura. Y por supuesto, ella fue concebida no de manera milagrosa como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero esto también es muy importante porque creemos que la Virgen fue concebida sin pecado original, concebida en el vientre de Santa Ana. Y esto es algo muy importante. Hay algunos íconos maravillosos, muy antiguos, acerca del nacimiento de la Virgen. Y también en el mismo protoevangelio de Santiago vemos la presentación de la Virgen en el templo cuando es un poquito mayor y después su matrimonio con José, etcétera. Este es el trasfondo de la celebración de esta fiesta. Hay dos cosas que vemos en las lecturas de hoy. Primero, en el Siracides, el elogio a los ancestros es algo muy importante. Todos nuestros ancestros eran personas caídas. Todos tuvieron el pecado original y también pecados de acción. Y Siracides procedería de este capítulo 44 hasta el capítulo 50, hablando acerca de estos grandes ancestros. Y se reconoce que son pecadores, pero también se reconoce su grandeza. Y todos nosotros que tenemos la bendición de haber conocido a nuestros abuelos, podemos mirar hacia atrás y ver maravillosos elementos en ellos, pero también podemos ver sus faltas, pero también podemos mirar sus virtudes. Esta es una lección muy importante para nuestra propia época, porque tenemos personas hoy en día que viven tanto en la ideología que no son capaces de soportar ninguna falta en nadie, pero no son muy buenos para hablar acerca de sus propias faltas, no son muy penitentes acerca de las cosas que ellos hacen mal, pero se apresuran mucho en señalar que los héroes del pasado no son héroes, sino son malos, porque están en desacuerdo con su ideología. Esta es una lección muy importante. El pecado original es una realidad y tenemos que aceptar que nosotros somos pecadores y prestar atención más de cerca a nuestra propia necesidad de arrepentirnos y podemos señalar los pecados y las faltas de personas del pasado, personas en nuestras familias, personas quienes serían héroes nacionales, héroes religiosos, pero reconocemos que yo soy igual que ellos. Todos somos pecadores juntos y todos necesitamos necesidad de un Salvador. No es accidente, no es accidente filosóficamente. Y por eso es que saber filosofía es muy, muy aburrido. Y los profesores de filosofía usualmente son muy secos o aburridos. Pero es importante entender estos principios filosóficos. Y en el caso de muchos de nuestros ideólogos hoy en día, hay dos ideas de los años 1700
que dominan la forma en que piensan y afectan su actitud hacia el pasado. Una proviene de Jean-Jacques Rousseau, uno de los pensadores más importantes antes de la Revolución Francesa y durante la Revolución Francesa, de hecho, quien decía que no existía el pecado original, que todos nacemos como salvajes nobles. Hay que deshacerse de las reglas de la iglesia, las reglas de la sociedad y las reglas del gobierno, y la bondad natural de la gente saldrá a relucir. Esa era la ideología de él. Y la segunda ideología decía, bueno, no sabemos si verdaderamente conocemos el mundo real, pero lo que podemos conocer son las ideas en nuestra cabeza. Bien, ahora, aquellos dos conceptos filosóficos son extremadamente importantes porque tenemos personas que creían que bastaba con olvidarse del pecado original y confiar en que todo el mundo es un salvaje noble y veremos que actuarán bien. Y vimos cómo esa filosofía ha sido puesta en efecto en nuestras calles y nuestras ciudades y no está resultando que la parte noble esté saliendo a relucir. La parte salvaje, sí, a medida que la tasa de robos, asesinatos, violaciones, secuestros continúan en aumento. Apenas hace un par de semanas atrás hemos visto que los legisladores en California estaban hablando muy en serio. No sé qué es lo que va a pasar, pero están hablando acerca de cómo no quieren imponer penalidades pesadas, fuertes, por personas que cometen trata humana, tráfico humano. Condenan a los héroes nacionales del pasado, como Jefferson, que fueron dueños de esclavos, pero no quieren castigar a los que cometen la esclavitud moderna. Estas realidades son algo que tenemos que recordar y tiene que existir un sentido. Y creo que aquí es donde la fiesta de San Joaquín y Santa Ana viene, que para mí una de las providencias más grandes en la historia de la iglesia, la gente se queja, pero yo lo veo como providencia. La gente dice, ¿por qué es que la Inmaculada Concepción fue declarada dogma de la iglesia en 1854? ¿Por qué se demoraron tanto tiempo? Yo creo que es providencia porque en aquel momento fue que la culminación de estas ideas, negando el pecado original, salieron a relucir. Y lo que el Papa estaba diciendo era, no, todos hemos nacido con el pecado original, con una excepción, de manera que el Redentor que nos liberaría del pecado original y nos liberaría de Satanás y nos liberaría del infierno, pudiese ser capaz de nacer en alguien libre de pecado. Así que hubo alguien libre de pecado, el resto de ustedes están conmigo, todos somos pecadores y tienen que aceptarlo. Y al mismo tiempo que buscamos misericordia de Dios, nuevamente hay otra tendencia que vemos en nuestra sociedad como resultado. Promueven la justicia y rechazan la misericordia. Dicen, no se les da misericordia a la gente como si ustedes estuvieran a cargo de la bondad, sino más bien hay que darle justicia a todo el mundo. Y en el proceso de buscar la justicia, en especial con las personas con las que están en desacuerdo, más bien se vuelven inmisericordes. Nuevamente, no creo que sea por accidente. Es un acto de la providencia que la divina misericordia fue revelada a Santa Faustina
en los años 1930, precisamente cuando nuestros gobiernos se estaban volviendo más y más inmisericordes y la necesidad de misericordia existía. El socialismo nacional bajo Adolfo Hitler fue inmisericordia. El comunismo bajo Stalin y Mao fue inmisericordia. Y vemos nuestra forma de capitalismo que se está volviendo en misericordia hacia los débiles, los no nacidos, los ancianos, los enfermos. La misericordia caracteriza estas ideologías. Y lo que vemos es con Joaquín y Ana, misericordia. Fue dada a Santa Ana de manera que tuviera una hija. E incluso, como dice el Evangelio el día de hoy, el Señor reconoce que hay muchas personas que anhelan ver al Redentor y no lo vieron. Cada uno tuvo un papel que desempeñar, cada uno tuvo un puesto, ya sea Abraham o David, cada uno tuvo un papel. Daría fruto en él. Santa Ana y San Joaquín no llegaron a ver al Señor, ya habrían fallecido mucho antes de que la Virgen se casara con José y fuese la madre de nuestro Salvador, pero jugaron un papel muy importante. Esta es también una gran verdad para cada uno de nosotros. Es posible que no veremos todos los efectos del bien que el Señor nos pide que hagamos. Simplemente nos pide que lo hagamos. Nuevamente, como dijo Santa Teresa de Calcuta, que el Señor no nos pidió que fuésemos un éxito, sino que fuésemos fieles. Y a medida que somos fieles, anhelamos ver una mejora en la sociedad, anhelamos ver justicia, anhelamos ver misericordia, anhelamos ver las virtudes vividas, pero haremos la parte que podamos dentro de nuestras vidas, como San Joaquín y Santa Ana lo hicieron, y entonces le dejaremos el resto al Señor y a su providencia. Let us bring our prayers and needs before Presentemos nuestras oraciones y necesidades ante nuestro Padre en el cielo. That the church make Que la Iglesia dé a conocer al mundo la esperanza de gloria más allá de todo precio que espera a todos los redimidos por la sangre de Cristo. Roguemos al Señor. that every Christian may follow the example Que of cada Christ, cristiano siga el ejemplo de spending time Cristo, alone with God pasando in tiempo prayer. a diario a solas con Dios en oración. Roguemos al Señor For the return of fallen away Catholics, por el regreso de los we may católicos share alejados, joy in welcoming que compartamos la alegría del Padre al recibir a nuestros hermanos que estaban perdidos y han sido hallados. Roguemos al Señor that those who have recently died may que see aquellos que han fallecido recientemente vean la faz de Dios will be y que consoled. aquellos que los lloran reciban consuelo. Roguemos al Señor. Lord Heavenly Father, we ask that you Padre Celestial, te pedimos que escuches estas y todas nuestras necesidades por Jesucristo nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén.
brothers and sisters, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concede que merezcamos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. And let us give thanks. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. It is truly right En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darse gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. for in the marvelous Porque confession con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, with strength ever new, con formas siempre nuevas de admirable santidad, and that your y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa a su piadosa intercesión, nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, we acclaim. te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Therefore, Lord, as we celebrate Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Joaquín y Santa Ana, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui adiuti, re peccatos simus semper liberi,
erab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ad adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Lord Jesus Christ, who said, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pax Domini sit semper vobiscum. Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ad cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, urince sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el Santo Tabernáculo, donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios, no puedo recibirte en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea como el tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sea sana. Amén.
Let us pray. Oremos. O God, who willed that your Dios nuestro, que quisiste que tu unigénito naciera del linaje de los hombres, so that by a wonderful para que los hombres, por un admirable misterio, renacieran de ti, te rogamos que, por tu bondad, santifiques con el espíritu de adopción a quienes alimentaste con el pan de los hijos. through Christ our Lord. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est.
Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.